Bienvenidos a esta nuestra tercera sesión de ACTEC. Recuerden lo que significa usos pedagógicos de la tecnología en educación superior. Gracias por su asistencia, por tomarse este tiempo para compartir con nosotros estas claves que estamos aquí aprendiendo juntos acerca de cómo las secuencias de aprendizaje marcan un impacto muy significativo en lo que hacemos. Entonces, hoy vamos a estar revisando un tercer paso de la secuencia que hemos denominado explorar. Les comento un poco la agenda. Vamos a estar compartiendo brevemente un ejercicio. Luego vamos a revisar un poco desde lo pedagógico cómo esta estrategia o cómo este tipo de secuencias logra complementar los pasos anteriores también que hemos estudiado, que son enganchar y elicitar. Y vamos a mirar algunas herramientas IA. Les cuento que vamos muy bien con las entregas. Ayer en la sesión pasada, algunos me preguntaban de qué se trata esta formación, ¿cierto? Además de instruirnos en muchos temas interesantes, también queremos que ustedes comiencen a diseñar sus secuencias apoyadas en herramientas IA y que la compartan a través del aula virtual de ACTE. Entonces, solo un recordatorio para que envíen la secuencia enganchar y elicitar, aún está disponible para que la envíen durante esta semana, porque ya vamos a estar cerrando las entregas y ya vendría la secuencia de explorar. Y ya algunos pues me han preguntado lo que se debe entregar y cómo se debe entregar, y allí en el aula les envié como un instructivo muy específico y un formato que pueden estar utilizando. Hoy les quiero compartir un poquito. Ya vimos, ahorita les comentaba que ya vimos dos momentos, ¿cierto? Enganchar y elicitar. Y ahora vamos a mirar explorar y vamos a entrar directamente en este concepto cuando el profe Martín nos los comparta, pero también quiero darles algunas pistas de lo que significa introducir una actividad, ¿sí? Y eso con el objetivo de hacer un pequeño juego aquí entre nosotros. Y espero que sí es posible, profes, ustedes tengan ahí su chat activo, y si no, pues a través del audio, mejor aún, para la actividad que vamos a desarrollar. Entonces, si alguien tiene la posibilidad de ayudarnos acá también, no por pereza, sino con la lectura de algunas de las pistas, súper chévere, porque lo hacemos ahí colaborativo. Entonces, levantan la manito y vamos hablando del tema. Entonces, algunas pistas para introducir una actividad, que es lo que queremos hacer teniendo en cuenta esos dos momentos. La primera, el profe Leonardo, es tan amable, esa primera pista que tiene que ver con los temas a tratar. Profe Leo. Hola, hola, ¿me escuchan ahí bien? Bien. Sí, Hola, señor, bien. ¿me escuchan? Sí, profe, te escuchamos. Bien, tus clases espiritistas. Cuando un tema se atrapa desde el inicio, todo fluye, pero ¿qué es lo que realmente logra captar tu atención en una clase? Bueno, son cositas que vamos a ir pensando y meditando para el ejercicio que vamos haciendo. O sea, un tema nos atrapa, qué bien. Una película, una serie, un tráiler de algo nos atrapa, pero ¿qué es lo que realmente logra captar nuestra atención? Pista número 2, el director Miguel Ángel Sotelo. Listo, gracias. Pista 2. Aprendemos mejor cuando sentimos que lo que vemos en clase. Bueno, perdón. Aprendemos mejor cuando sentimos que lo que vemos en clase. ¿Tiene un propósito real? ¿Qué te hace sentir que un contenido es útil para ti? Ahí vamos a ir meditando en estas preguntas, y estas mismas no solo para hacerlas nosotros, sino para pensar en cómo podemos proyectarlo en nuestros estudiantes. Profe Luz Ester, pista número 3. Sí, señora. Hola, buenas tardes. No partimos de cero. Tus ideas, preguntas y experiencias son claves para entender cualquier tema nuevo. ¿Recuerdas la última vez que algo que ya sabías te ayudó a entender algo más profundo? Esto tiene que ver con lo que vamos a ver hoy, ¿cierto? Con activar los saberes previos. Si alguien más quiere participar, bienvenido. Yo voy a leer la pista número 4. Las máquinas no sienten, pero pueden ayudarte a pensar. ¿Te has preguntado cómo una inteligencia artificial puede ayudarte a aprender mejor?
Entonces ya estamos viendo algunas herramientas que nos están dando de verdad mucha ayuda. Y la profe Ruby Lorena Carrillo, Sí, buenas tardes, Joshua, ¿cómo estás? buenas Voy. tardes. Voy a leer la pista número 5. Dice, las palabras que vas a encontrar en esta sopa de letras no solo son conceptos, son puertas hacia una forma más crítica, activa y significativa de aprender. ¿Te atreves a descubrirlas? Bueno, aquí está el desafío ahora. Voy a ver si ustedes logran ver aquí en pantalla porque me parece que la imagen no se ve, pero no se preocupen, ya les voy a mostrar de otra manera. Vamos a presentar la actividad típica de la sopa de letras. ¿Todos hemos hecho sopa de letras o no? A ver, denle participar ahí, levantar la mano si han hecho sopa de letras en su vida. Entonces, seguro que sí, ¿cierto? No son tan difíciles. Entonces, en esta sopa de letras vamos a encontrar saberes previos, todos ahí levantando la mano, saberes previos sobre lo que estamos haciendo, nuestras actividades de la secuencia 7E. No voy a decir muchas pistas. Si ustedes quieren decirlas a viva voz, excelente. Si quieren escribirlas en el chat, las que vayan encontrando, muy bien. Vamos a tener un ganador, ¿listo? Entonces a este ganador pues yo me comunicaré con él o con ella para otorgarle su premio, ¿listo? Entonces les voy a mostrar aquí mi pantalla. Tengo aquí el plan B, que es nuestra sopa de letras en formato PDF con los conceptos previos de lo que estamos analizando. Ya saben, a viva voz o a través del chat, yo voy aquí tomando notas rápidamente. Aquí voy a tener mi copialina para ir tomando nota física de los que van sacando puntos y poder darles el ganador. Entonces, si alguien a viva voz me dice que ya puede ver allí mi pantalla, se lo agradezco mucho. Sí, ya se En puede esta ver. pantalla vamos a encontrar 10 palabras que tienen que ver con lo que estamos analizando. Algunas están al revés, en horizontal, en vertical. Hay diferentes maneras de encontrarlas. Espero a través del chat que me compartan las palabras que tienen que ver con lo que estamos hablando. Sí, ya Bueno. varios han escrito. Entonces, por ejemplo, la profe Luisa Fernanda, aprendizaje, la profe Ruda Alejandra, aprendizaje, la profe Luz Esther, estereotipo, Mabel, conocimiento, aprendizaje, la profe Luz Esther, nuevamente, práctica, la profe Luisa Fernanda, debates, Rubí Lorena, aprendizaje, Jorge Luis, elicitar, la profe Rubí Lorena, nuevamente, debate, el profe Edson, crítico, debate, discurso, conocimiento, la profe Luisa Fernanda, nuevamente, curso, la profe Luz Esther, nuevamente, aplicación, la profe Mabel, crítico, nuevamente la profe Rubí Lorena, conocimiento, otra vez la profe Luisa Fernanda, elicitar, la profe Diana Milena, discurso, arte, elicitar, aprendizaje, estereotipo, debate, práctica, conocimiento. La profe Luz Esther, nuevamente, conocimiento. Jorge Luis, práctica. La profe Luisa Fernanda, práctica. La profe Mercedes, curso. El profe Ángel Leonardo, conocimientos, científico, aprendizaje. Nuevamente la profe Luz Esther, aprendizaje. La profe Mabel, teoría. La profe Luz Esther, nuevamente, debate, discurso. Por acá Miguel Ángel encontró experiencia. El profe Ángel Leonardo, otras palabras, felicitar, discusiones. Nuevamente el profe Edson, teoría. La profe Mabel, científico, discurso. Y siguen escrito. Bueno, muy bien. Como lo hicieron por el chat, me queda mucho más fácil buscar cuántas palabras y recuerden que si alguien ya la dijo, pues no tenemos puntos. Entonces, mientras que ahorita escuchamos al profesor Martín que nos va a hablar de la sesión Explorar, yo voy haciendo la cuenta para dar el ganador al final. Pero quiero llevar o que nos llevemos algo muy sencillo de esta actividad. De verdad que sé que muchos ya la hemos estado haciendo, no es nada nuevo, no estoy aquí con la super innovación, pero lo que sí me quiero que nos llevemos es que estas palabras nosotros las logramos reconocer en la sopa de letras porque las habíamos visto antes, ¿cierto? Y las habíamos visto
desde el punto de vista que reconocemos, ¿cierto? Porque sabemos leer y escribir, reconocemos las palabras, pero también porque tienen asociado un significado para nosotros. Entonces, algunas de las palabras, ahora sí me salió la imagen que están aquí en la sopa de letras y les voy a dar algunas respuestas. Si no están ahí escribiendo, voy a abrir también la opción de respuestas, ya se las voy a mostrar. Estas palabras las hemos venido conversando a lo largo, todas las saqué de las charlas que hemos venido teniendo, es decir, hacen parte también, pero las vamos a estar profundizando en nuestra sesión que tiene que ver con explorar. Entonces, aquí hay algunas que algunos seguramente las podrían encontrar como científico, como conocimiento. Bueno, aquí había una que de pronto no lograron encontrar, que se llamaba intrínseco. Bueno, hay varias que algunos los tenían. Aquí era estereotipos, teoría, esta no la vi, si la encontraron, pero sí es clave que activemos esos conocimientos previos mediante una pequeña búsqueda de lo que hay en nuestra mente o lo que hay en nuestro, digamos, en nuestra experiencia anterior, de lo que tenemos allí guardadito para que esa activación nos permita comenzar a adquirir, por así decirlo, o tener una experiencia diferente, tanto de los conceptos a nivel teórico como también de los elementos prácticos. Entonces, eso era como la actividad de los 5 minutos para iniciar, y ya con eso le voy a dar la palabra al profe Martín, que les va a estar presentando como tal de qué se trata esto de explorar y al final el ganador. Adelante, profe Martín. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todas y para todos. Espero que todo vaya muy bien. Quiero iniciar con un recorderis. En este punto debo clarificar dos cosas puntuales. Primera, las secuencias didácticas no es hacer más. Las secuencias didácticas no es cambiar las dinámicas de cómo llevamos nuestras clases habitualmente. No es tener que volver a reformular todas nuestras presentaciones o las formas en que estábamos llevando a cabo nuestras clases. Una secuencia didáctica es una forma lógica sustentada teóricamente frente a algunas características psicológicas y pedagógicas que facilitarían el aprender. La secuencia didáctica entonces es organizar nuestras actividades diarias de una forma tal que estemos generando algunos procesos o activando algunas situaciones pedagógicas o procesos psicológicos. En este punto ya hemos activado dos cosas. Tenemos por un lado la atención activa de nuestros estudiantes y por otro lado tenemos toda la motivación de los chicos. Entonces, en el enganchar, que es el primer paso, nuestros estudiantes han activado el proceso atencional, el cual les permite redirigir al ambiente o al estímulo, ya sea nosotros o la actividad que se esté haciendo, ya están dirigiendo otros procesos psicológicos, gracias a que la atención nos permite hacer eso, dirigir lenguaje, pensamiento, ubicación espacial, pensamiento matemático, razonamiento deductivo, inductivo, en fin, básicamente estamos dirigiendo procesos cognitivos o mentales a el estímulo o la tarea que estamos haciendo. Entonces, en el enganchar ya tenemos esa primera parte. Con el incitar, entonces nuestros estudiantes ya están motivados a aprender. Nuestros estudiantes ya tienen un objetivo claro de qué es lo que van a adquirir y para qué. Ya hay un objetivo común, ya los estudiantes entienden la lógica de las cosas que van a aprender y para qué les van a servir. Y a la vez, el profesor ya de cierta forma ha logrado que esos estudiantes, al momento de estar motivados, nos permitan ver todos esos esquemas, ideas, pensamientos previos que tengan sobre algún tema particular. En esta tercera E, que es la explorar, nuestro objetivo fundamental va a ser dos cosas. Primero, saber o tener en cuenta qué saben los estudiantes para que con base en eso nosotros como maestros podamos articular lo que les vamos a enseñar de una forma mucho más clara, comprensible y acorde con las dinámicas de nuestros chicos. Dos, nosotros también vamos a brindarles la posibilidad, bajo distintas estrategias, que los estudiantes logren explorar otros conocimientos que son necesarios o que son requisito para adquirir la información de una forma más fácil
que es el objetivo de nuestra clase. Es decir, nosotros lo que le vamos a brindar a los estudiantes es la posibilidad de que ellos adquieran información previa que va a enlazarse con las actividades que yo como docente o los contenidos que yo como docente le voy a dar en mi clase. Entonces, el explorar pasa directamente en el salón de clases. A nivel pedagógico ya ocurren dos procesos. Si le das siguiente, por favor, Yoshira, te agradezco mucho. Bueno, es que yo tenía unas imágenes cuadraditas, devuélvete un poquito. No sé si te salen 3 imágenes. Tal vez no, ahora sí, gracias, te agradezco un montón. Entonces, en el explorar, ustedes como maestros, yo también, hemos hecho alguna cosa muy común. Digamos que esto hace parte de la educación tradicional. Nosotros les damos a los estudiantes una lectura previa. Entonces les decimos, para la próxima sesión necesito que se lean el artículo tal o la lectura de la página 5 a la página 25, porque ahí está una información que vamos a utilizar la próxima sesión. Eso que hacemos habitualmente, que es darles una lectura o, por ejemplo, decirles, para la próxima clase ustedes van a verse este documental o busquen información o hagan una investigación preliminar en Internet, Google, ChatGPT, sobre este tema particular. Entonces les damos la opción de que ellos, a través de una exploración propia, ya dinamizada o motivada, ellos empiezan a buscar y a tener información previa. Entonces, ahí la imagen un poco de nuestro estudiante leyendo estaba básicamente demostrando algo que nosotros hacemos habitualmente como maestros, y es pasarles a los estudiantes información previa, algunos prerequisitos necesarios para el tema puntual de nuestra clase o de nuestra sesión de explicación, que sería la cuarta E. La cuestión fundamental es que esa exploración, pues habitualmente o de forma tradicional la hacemos a través de lecturas o videos. Sin embargo, como nos va a mostrar la profesora Cecilia más adelante, esto ya podemos empezar a generarlo de una forma mucho más dinámica, mucho más global y mucho más rápida frente o con base en las inteligencias artificiales. ¿Vale? Sin embargo, la exploración no se limita solamente a que el estudiante adquiera prerequisitos a través de lecturas o cualquier otro medio, ya sea inteligencia artificial, videos, etc., sino que también la exploración hace cuenta de un proceso en donde el profesor va a entender los saberes previos de los estudiantes para que con base en el conocimiento de los chicos nosotros podamos, ya sea reformular conceptos, brindar conceptos necesarios o básicamente poder explicar acorde con la información. Entonces, en la exploración lo que nosotros hacemos es básicamente una indagación, que esto puede ser a través de un debate, para saber qué tanto saben los chicos de semestres anteriores, de asignaturas anteriores, o qué idea fundamental tienen sobre algún tema en particular. Entonces, en esta exploración, por ejemplo, yo me pongo ahí de ejemplo un poco en mis clases. Yo dicto una clase que se llama Procesos Cognitivos. En procesos cognitivos yo debo enseñarles a los estudiantes qué es atención, memoria y pensamiento. Sin embargo, para que los estudiantes puedan comprender bien esos 3 procesos, yo necesito entender si los estudiantes entienden muy bien el concepto de mente o de proceso cognitivo o mental. Si los estudiantes tienen un concepto erróneo de lo que es la mente humana, tal vez que piensen que es un ente inmaterial que no se puede estudiar, por ejemplo. Eso haría o me obligaría que como docente yo tengo que reformular el concepto para que entiendan realmente cómo desde la psicología cognitiva se concibe la mente humana, y ya cuando tengan el concepto un poco más fresco o mejor formulado, ahí sí yo puedo iniciar mi clase explicándoles atención, memoria y pensamiento. ¿Qué pasa si no lo hago? Pues si yo les explico atención, memoria y pensamiento como procesos mentales o cognitivos, pero ellos tienen un concepto erróneo sobre la mente humana, creyendo que son cosas que no se pueden medir o estudiar, pues los estudiantes todo el tiempo van a estar en su cabecita debatiéndome a mí o no entendiendo muy bien cómo se ajustan los procesos cognitivos con el concepto de mente, y el aprendizaje va a disminuir. Porque o los chicos están en un proceso de reflexión o de crítica a lo que están aprendiendo, o no necesariamente puede enlazarse ese nuevo conocimiento a redes neuronales previas. Entonces yo debo reformular el concepto. Pero también puede pasar que los estudiantes lleguen con un buen concepto de mente. Entonces yo digo, perfecto, ustedes saben muy bien qué es la mente humana, y entonces hago un pequeño enlace solamente a decirles, miren, estos procesos cognitivos explican funciones del cerebro. Ese conjunto de funciones es lo que llamamos mente. Entonces ustedes lo tienen claro, ahora puedo continuar con mi clase. No me demoro mucho más, solamente hice una exploración general sobre el concepto, y entonces ya los estudiantes pueden tener en cuenta qué tanto vamos a ver o qué tanto tienen que reformular o qué tanto yo como profesor debo ajustarle en mis clases. También esto sería útil por si yo tengo que reformular algunas cosas de lenguaje.
Entonces, tal vez el concepto, como yo lo estaba planteando, los estudiantes sí tienen el concepto, pero con una definición diferente o un nombre diferente. Entonces, los dos, estudiantes y profesores, estamos hablando del mismo término, pero con definiciones un poco diferentes o con un significado netamente o ligeramente diferente. Y eso va a hacer que no nos entremos en sintonía en la sesión de clase. Entonces, la exploración, para resumir un poco esto, sería ya sea darles prerequisitos directamente a los estudiantes o que los estudiantes busquen a través de distintas fuentes de información los conocimientos previos necesarios, o que yo como maestro haga una exploración de los saberes previos de los estudiantes para enseñar consecuentemente. Yoshira, si me haces el favor, la siguiente presentación. Aquí, como nosotros tenemos como objetivo brindarles a todos los profesores de la universidad distintos conceptos que pueden ser útiles a nivel pedagógico, tal vez esto lo saben los profesores de psicología, pero tal vez es algo que para los profesores de otras carreras tal vez no está claro o se hace evidente en las sesiones de clase, pero a veces digamos que entender la teoría que lo respalda hace que nuestro ejercicio profesional y pedagógico se mejore. Debo hablarles de la memoria. ¿Por qué? Porque cuando hacemos uso de la exploración, ya sea que el estudiante está buscando prerequisitos, tenemos que tener en cuenta un poco cómo funciona esa memoria. La memoria humana se ha estudiado desde hace muchos siglos, casi que 1872 es la primera vez que se empieza a estudiar la memoria humana, y entonces de ahí empiezan a surgir algunas series de conclusiones o explicaciones sobre su funcionamiento. Una de las explicaciones más antiguas, pero que hoy en día sigue vigente porque a nivel científico se logró demostrar algo que es 100% cierto con la memoria, es que cuando la información se presenta una sola vez, es decir, cuando el estudiante solamente tiene interacción con un concepto o con una idea una sola vez, con el paso del tiempo el porcentaje de recuerdo disminuye. Esto que ustedes ven acá en pantalla se llama la curva del olvido. Esta primera línea que ustedes ven un poquito más negrita hace referencia a lo que pasa cuando una persona solamente ve la información una sola vez y no la repite. Lo que muestra la evidencia es que a los 15 días el porcentaje de recuerdo que tienen los estudiantes sobre lo aprendido es de 0%. Es decir, si yo les doy una lectura, está en el plan analítico, o se los obligo a leer, pero no la uso en la clase siguiente, sino que me demoro un montón en usarla, cuando yo ya vaya a solicitar a los estudiantes que usen esa información previa, seguramente ya está en el 0% de información recuperada. Ya se les olvidó a los estudiantes. Y nosotros somos partícipes de eso y eso hemos visto eso directamente en el aula de clase. ¿Cuántas veces nosotros no les hemos dicho a los estudiantes, miren, este concepto significa esto? Y a la siguiente clase les decimos, ¿se acuerdan del concepto que vimos en la clase pasada? ¿Alguien quiere darme la definición de estímulo condicionado o una cosa así? Pues los estudiantes quedan muchos dudando, no se acuerdan, se les olvidó la información. Porque con el paso del tiempo, si la información se presenta una sola vez, al cabo de 15 días esa información casi que está al 0% de información. ¿Pero qué pasa? Si existen repasos de la información, pues lo que va a empezar a suceder es que el porcentaje de recuerdo aumenta con el tiempo. Entonces, si hago un repaso 1, la curva del olvido se extiende en el tiempo. Si hago un repaso 2, la curva del olvido se extiende en el tiempo. Entonces, tal vez a los chicos, a los estudiantes, ya no se les olvida en 15 días, sino que se les olvida en 2 meses o en 3 meses. ¿Qué pasa? Aunque es efectivo el repaso constante de información, la evidencia muestra que no es la forma mejor o no es la mejor forma de memorizar la información, sino que la evidencia ha mostrado que cuando hay una característica emocional, tanto positiva como negativa, el porcentaje de recuerdo puede ser 100%, incluso con el paso de los años. Un ejemplo de esto, de cómo las emociones están mediadas ahí, es pedirles a ustedes, profes, que me están escuchando en este momento, que recuerden el colegio. Recuerden un momento en el colegio donde hicieron una broma, en donde se divirtieron un montón con sus compañeros, tal vez hicieron una travesura, tal vez fueron regañados por los profesores porque hicieron algo muy malo, o tal vez ustedes, algunos, recibimos bullying o algún día en donde se hicieron una burla que nos dolió, o tal vez recordamos nuestro primer beso, o tal vez recordamos una pelea que tuvimos en el colegio. Y podemos recordarla con un nivel de detalle casi que 100%. Recordamos qué horas eran, quiénes personas estaban alrededor, cómo estaba la situación. Y si se fijan, básicamente nosotros no tuvimos que repetir una y otra vez esa información para que se nos quedara en el cerebro. Con una sola vez que se presentó, pero como tenía características emocionales positivas o negativas, se queda en las redes neuronales por mucho, mucho tiempo.
Entonces, nuestras clases a nivel de exploración, esos prerequisitos que nosotros queremos darles a los estudiantes para que permanezcan en ellos y nosotros podamos utilizarlos al momento de explicar la sesión de clases, es decir, que los prerequisitos de los chicos se enlacen perfectamente con la explicación que yo les voy a dar, porque ya tienen las bases para entenderme a mí cuando yo les esté hablando del tema en particular. Si la exploración se hace con algún tipo de característica emocional o con un grado de repetición, pues eso va a ser mucho más efectivo que leer la lectura una sola vez o que miren un documental una sola vez. Entonces, por ejemplo, la profe Cecilia ya nos va a comentar un poquito más sobre eso, pero si yo, por ejemplo, hago que los estudiantes lean, pero me resuman alguna cosa de la lectura del prerequisito, o si yo les pido que vean el documental, pero que al final de cuentas terminen haciendo una imagen alusiva con inteligencia artificial, por ejemplo, o si yo de cierta forma lo que les hago es pedirles que, o enlazarles esa información a algo emocional del contexto, de la vida cotidiana, de un problema que hay que solucionar, pues esa información para el requisito del tema que yo les voy a explicar va a ser mucho más útil y va a lograrse recuperar con mucha más facilidad y los chicos van a poder entender mejor el tema de clase. Para terminar, Yoshira, siguiente. Simplemente hacerles un spoiler de la siguiente E. Cuando estemos en 15 días hablando de explicar, que es el cuarto paso de la secuencia, lo que estamos haciendo ahí es básicamente crear algo que se conoce como aprendizaje significativo. El explorar es entender los prerequisitos o darle los prerequisitos a los estudiantes. Y el explicar es enlazar mis conocimientos como maestro que les estoy brindando a los estudiantes, enlazarlos a esa exploración previa. Al hacer eso, es básicamente el aprendizaje significativo, que es el tema central de nuestra próxima sesión. Entonces, cualquier pregunta la respondo al final de la sesión. Muchísimas gracias por la atención y le doy paso a Cecilia para continuar con el tema del día de hoy. Muchas gracias, profes. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Como ya el profe Martín nos hizo la introducción a lo que significa y todo lo que implica explorar, les voy a hablar un poco cómo podemos trabajar esa fase de exploración a través de la integración con herramientas de inteligencia artificial. Recuerden que esas actividades de explorar lo que buscan es que nuestros estudiantes puedan adquirir conocimientos sobre el tema que van a ver en clase o el tema que se esté trabajando en clase a partir de un proceso de investigación, experimentación, de descubrir por ellos mismos, digamos, de algún modo la información, un poco lo que nos comentaba el profe Martín. De permitirles a los estudiantes que a partir de la búsqueda de información, a partir de una lectura, como que también recaben un poco en estos conocimientos que de algún modo de pronto ya tienen de base o esos conocimientos que ellos quieren descubrir. Y una de las estrategias que nos mencionó el profe Martín que se conecta, digamos, de algún modo con esta E de explorar y con la siguiente E de explicar fue el de aprendizaje significativo. ¿Listo? Para que nos sirve esto del aprendizaje significativo para que los estudiantes de algún modo se planteen como retos, problemas reales y fomenten justamente ese proceso de exploración de la información pues que está relacionada con el tema que estemos trabajando. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué actividad les traigo hoy de ejemplo? Digamos que acá en estos espacios lo que buscamos es como darles una idea de cómo se podrían utilizar las herramientas. Sin embargo, pues a través de la exploración de las herramientas, justamente ustedes podrían identificar qué otro tipo de actividades pueden plantear para sus estudiantes. Voy a primero a leer un poco en qué consiste y ya les muestro un poco de modo práctico la actividad. Sin embargo, les comparto acá como las páginas de las dos herramientas que voy a estar utilizando, por si ustedes quieren de pronto crear una cuenta, ir creando la cuenta en esas dos páginas, pueden utilizar una correo de Gmail para poder registrarse. Entonces, el ejemplo de actividad que implica identificar un artículo relevante del tema, ¿sí? Entonces, ese artículo lo podemos seleccionar nosotros como profes o les podemos pedir a los estudiantes que previamente identifiquen un artículo dándoles el tema en particular. ¿Qué vamos a hacer con ese artículo?
se va a cargar en la herramienta Research Rabbit. Ahorita les muestro cómo se ve la herramienta, qué pasa cuando cargamos un artículo y vamos a identificar 3 artículos relacionados con ese artículo central del que estamos haciendo como el análisis. ¿Para qué esos 3 artículos? Para que ellos luego utilicen otra herramienta que se llama SciSpace y en SciSpace ellos puedan utilizar una opción que se llama chatear con el PDF, que es que le podemos hacer preguntas a los PDF, o también podemos usar otras posibilidades que trae SciSpace para poder encontrar, por ejemplo, el tipo de estudio que se trabaja en los artículos, el resumen y otras características que podemos encontrar de los artículos y que la herramienta nos ayuda ay, me quedó mal escrito el nombre de la herramienta, pero bueno, es SciSpace. Entonces, esa herramienta nos da como varias posibilidades, un poco lo que nos mencionaba el profe Martín, porque no les decimos a los chicos, bueno, que con base en un concepto ellos traigan como, construirán sus propios conceptos, sus propias definiciones, como que nos compartan qué han encontrado a partir de esa exploración. ¿Y cómo lo pueden compartir? Ya conectándolo un poco con la herramienta, nuestra herramienta central, que es el aula virtual, se puede crear un foro de discusión donde los estudiantes puedan publicar sus definiciones, o bien sea que las han encontrado o que de pronto a partir de lo que encontraron las han construido y crear una discusión alrededor por medio de un foro en el aula virtual. Entonces, si me permiten, voy a compartir aquí mi pantalla. Y, ay, perdón, acá, ¿qué pasó? Perdón, ya. Entonces, cuando ustedes entran a Research Rabbit, aparece, digamos, la página así, ya cuando ustedes inician sesión, digamos que si se plantea que los estudiantes usen esta herramienta, realmente la explicación que hay que darles no es demasiado grande, simplemente ellos acá pueden crear una colección, ustedes pueden crear acá colecciones. Al darle clic en New Collection, uno le da aquí el nombre de la colección. Yo voy a hacer un ejemplo con un concepto del que no soy experta, pero bueno, es por darles el ejemplo, que se llama salud mental. Entonces yo pongo aquí salud mental, ¿sí? Entonces supongamos que es el tema que vamos a abordar con los estudiantes. Aquí cuando creo la colección le doy clic en la colección y aquí ya me permite agregar artículos. En la actividad de ejemplo que les comentaba, entonces yo tomé acá un artículo que me encontré que habla sobre investigación en la salud mental de las personas indígenas, ¿sí? Entonces nos aborda como retos metodológicos, conceptuales y éticos. Para nosotros poder agregar ese artículo en Research Rabbit, nosotros podemos utilizar el DOI. Entonces uno se copia este numerito, que es el del DOI, y acá en Research Rabbit uno le da en el botón Add Papers y él le permite buscar por el título, agregarlo por el DOI o palabras clave, ¿sí? Entonces yo pongo acá mi DOI y le digo agregar directamente, ¿sí? Cuando yo agrego acá el artículo, le puedo hacer clic al artículo y él me lanza otras opciones aquí del lado derecho, ¿sí? Entonces lo que podemos pedirle a los estudiantes es que identifiquen trabajos similares, bien sea porque exploran esta opción de trabajo similar o porque se van a este apartado de todas las referencias o de las referencias que se están citando. Y si ustedes observan cada vez que yo elijo alguna de esas opciones, aquí se va creando como una red de cómo se están, digamos, de algún modo relacionando el artículo actual con esos otros artículos que salen como, por ejemplo, en esta opción de trabajos similares. El que aparece acá en esta red en color verde es el artículo actual y los otros pues son con los que se está de algún modo conectando o que tienen alguna relación con el tema. Entonces, ¿cuál sería el objetivo? Que los estudiantes identifiquen una cantidad N de artículos relacionados. Por ejemplo, si este artículo nos está hablando sobre el tema de salud mental en la población indígena, que es un tema muy particular que de pronto un profe de psicología quiere abordar con los estudiantes, de pronto un artículo relacionado podría ser este que nos aparece acá que dice también de la salud mental en las personas indígenas, pero en un contexto acá particular que es Canadá. Entonces, cada vez que uno le hace clic en el artículo, pues le va mostrando, digamos, más información.
Acá en el artículo seleccionado, uno le puede dar clic y él le va a llevar a la página donde está publicado el artículo. ¿Listo? En este caso, pues acá nos aparece el artículo y nos da la información de dónde podemos encontrar el texto completo. Aquí es importante también, un poco también para incentivar el uso de las bases de datos académicas a las que se tiene acceso a través de la biblioteca de la Conrad. Entonces también es una manera de conectar con esa herramienta que tenemos acceso a nivel institucional. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ellos puedan descargar el PDF, ¿sí? Entonces vuelvo acá a Research Rabbit y la idea es que ellos identifiquen al menos tres artículos o la cantidad que ustedes les especifiquen y que ellos busquen el PDF. ¿Para qué vamos a buscar el PDF? Para utilizar nuestra siguiente herramienta que les comentaba, que es la de SciSpace. Voy a entrar acá. Cuando se entra en SciSpace nos aparece así. Y aquí del lado izquierdo nosotros podemos ir creando, organizando la librería. Digamos que acá podemos ir agregando artículos. Aquí le di en mi librería, yo tengo unos artículos con los que estaba haciendo pruebas, pero yo puedo organizar en la opción de mi librería por carpetas. Acá donde dice folders, yo le puedo decir más y puedo agregar una carpeta que diga salud mental. Y ahí yo puedo agregar los artículos que corresponden a esta temática. Acá le voy a decir subir PDF con este botoncito naranja. Yo ya tenía descargado el PDF, listo. Entonces lo subo aquí y él ya queda ahí en mi librería, listo. ¿Qué tiene esta herramienta de SciSpace? Que él trabaja por créditos. Tenemos máximo de 100 créditos al mes, entonces si gastamos los créditos antes de terminar el mes, pues entonces tenemos que esperar hasta el siguiente mes. ¿Qué tiene interesante? Que cuando yo cargo aquí en la herramienta el PDF, miren que él me permite tener acceso como a un resumen del PDF o yo puedo agregar aquí otras columnas como dame las conclusiones del artículo, resumen súper resumido, resultados, un resumen de la introducción, qué métodos se utilizan, qué hay a nivel de consulta de literatura y otras opciones que nos da para consultar información en los artículos. Entonces podemos agregar tantas columnas como necesitemos. O podemos utilizar acá la opción de chat PDF que nos va a quedar por acá, perdón, este que dice acá a la izquierda, chat with PDF, le damos acá y seleccionamos, bueno, acá podemos volver a revisar el artículo, subirlo. Bueno, acá lo subí 2 veces, perdón. Y ya cuando nos abre la opción de Chat with PDF, entonces acá nos aparece el artículo y del lado derecho ya nos aparece un chat donde nosotros podemos hacer las preguntas o bueno, los estudiantes pueden hacer las preguntas. Acá le pueden configurar el idioma, ¿sí? Para que sea o en inglés o en español. Y acá ya pueden, digamos, empezar a hacer las preguntas. Entonces, no sé, de pronto nuestro foco particular es cómo es la salud mental, en este caso, de las personas indígenas en Canadá, como que nos dé un poco de información acerca de eso. Y eso lo va a tomar con base en lo que nos dice el artículo, ¿sí? Con la información que los estudiantes extraigan a partir de estas herramientas, ellos pueden construir un resumen, un documento para compartir en el foro de discusión para el aula virtual. Digamos que acá yo utilicé 2 herramientas, Research Rabbit y SciSpace, ¿sí? Pero pues ustedes pueden hacer el ejercicio solamente con SciSpace. Si, por ejemplo, los estudiantes hacen la búsqueda de N cantidad de artículos y los suben aquí a esta herramienta, pueden hacer el ejercicio solamente con SciSpace. Y este es uno de los ejemplos que pues les quería compartir el día de hoy. Les agradezco por su atención y doy paso a mi compañera Yoshira para que les va a compartir una información adicional. Gracias. Gracias, profe Cecilia. Bueno, muchos desafíos en esto de las secuencias. Más allá, quisiera saber si de pronto alguno
ha hecho el ejercicio, y si no, como para ir haciendo acá un ejercicio en vivo sobre qué debemos entregar y cómo lo debemos entregar. Entonces, yo les propuse previamente este formatico que les voy a compartir aquí en vivo, donde podríamos ir diligenciando los diferentes pasos de la secuencia. Entonces, este también pues se los compartí en el aula virtual, pero se los voy a compartir tanto el formato como un ejemplo, ya para finalizar en estos últimos minutos. Entonces, les decía, bueno, no es difícil en teoría, digamos que esto no se trata solo de escribir o redactar, sino de pensar, de ponerse en el lugar del estudiante, de analizar el paso de la secuencia que estamos viendo con base en lo que hemos venido aprendiendo de la mano del profesor Martín y la profe Cecilia. Entonces, sí hay unos campos, ¿cierto?, que debemos diligenciar con el programa, la asignatura y los resultados de aprendizaje que se basan en el programa de la asignatura y que esos ya están, o sea, es solo como copiar y pegar o escribir, pero ya lo que tiene que ver con la actividad, ¿cierto? La secuencia, entonces en la primera enganchar, que coloquemos exactamente qué queremos, cuál es el objetivo de ese momento con los estudiantes, la actividad que vamos a diseñar, es decir, que la escriban, el tiempo y obligatoriamente qué herramientas IA vamos a estar utilizando, así como en el aula virtual cómo lo vamos a vincular. Esto puede ser a través de un recurso, es decir, un enlace a un sitio web donde ustedes estén presentándoles la información, como vimos hoy con SciSpace, esa captura de pantalla de las búsquedas que estamos haciendo con los estudiantes, o puede ser también algún entregable, como una tarea que los estudiantes deban entregar una vez hayan cumplido con el paso correspondiente, ¿cierto? Como lo es enganchar, elicitar y explicar. Eso de manera general. Ahora vamos a lo específico de este formato. Yo también les había compartido, o bueno, o quisiera compartirles brevemente, no sin antes preguntarle si alguno de ustedes ha trabajado en el formato y cómo ha sido la experiencia, digamos, al diligenciar el formato, y me refiero nuevamente no solamente al hecho de escribir allí, ¿cierto?, los elementos que faltan, sino también de sentarse a pensar cómo van a estar desarrollando su clase. Pues sí, perfecto. Esto es, básicamente, pues tampoco es una camisa de fuerza, ¿no? O sea, yo puedo coger un mismo tema y volverlo una secuencia didáctica. Entonces, nosotros en estas explicaciones pues hemos intentado utilizar temas diferentes, pero para intentar impactar todas las carreras de la universidad. Hoy hablamos más de psicología, pero en otras sesiones se ha fijado, hemos hablado más de matemáticas, cosas de esa índole, intentando impactar, digamos, todas las experiencias de clase que ustedes como profesores de la universidad pueden tener. Entonces, nosotros cambiamos constantemente de tema o fuente de explicación, pero la secuencia didáctica siempre va a acompañar ya sea un tema de clase o un módulo entero. Entonces les coloco un ejemplo rápido. Así como la profe Ruth Alejandra estaba haciendo, pues un mismo tema puede ser desglosado directamente con todas las 7 E's. Entonces se puede motivar y hacer que los estudiantes atiendan al tema. Después yo le doy un prerequisito de la información necesaria. Luego les explico el tema de clase y luego evalúo. Pongo un taller y evalúo. Y eso, si ustedes se fijan, es todo lo que hacemos constantemente sobre el mismo tema. Solo que estamos organizando las actividades de una forma lógica para que mi estudiante pueda potenciar su capacidad de aprender. Pero yo también puedo entonces volver todo un módulo una secuencia de aprendizaje. Y de pronto el enganchar es un tema que impacta al resto de temas del módulo. Yo les pongo un ejemplo desde mi clase de Introducción a la Psicología. Por ejemplo, en el módulo 1, yo les tengo que explicar a los chicos todo el periodo del pensamiento griego. Ahí hablamos de Platón, Aristóteles, Sócrates y algunos filósofos presocráticos y postsocráticos. Luego pasaría a la Edad Media con San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Luego paso al Renacimiento, hablando un poco de la ciencia desde Copérnico hasta Newton, pero después me meto con Descartes y por último ya estoy haciendo un cierre de todos esos antecedentes históricos y filosóficos de la psicología. Entonces yo lo que podría hacer es que el enganchar y el elicitar no tenga que ver directamente con alguno de los temas
ya sea pensamiento griego o Edad Media, sino que puede ser, miren, ustedes lo que van a aprender aquí es cómo surge la psicología y para qué la psicología es importante. Y entonces les muestro un video de problemáticas sociales o de cierta forma les muestro una problemática colombiana en donde está pasando algo en cuanto a salud mental, les muestro estadísticas de suicidios. Fíjense que no tiene mucho que ver, pero yo lo que estoy haciendo es, miren, este módulo 1 va a permitir comprender de dónde surgen las preguntas científicas que la psicología responde. Pero el enganchar y elicitar es simplemente hacia allá vamos a ir al finalizar el módulo. Al finalizar el módulo ustedes van a comprender por qué la psicología trabaja esto. Y yo en los primeros 2 pasos estoy saliéndome un poquito del tema, pero eso es porque mi secuencia didáctica está respondiendo a todo un módulo, no solamente a un tema. O yo puedo simplificarlo muy bien como la profe Ruth lo estás haciendo, que es un tema particular, yo lo vuelvo una secuencia didáctica. Y todas las 2 formas estarían bien. Ya depende cómo les queda mucho más fácil a ustedes organizar el tiempo, qué tanto tiempo tienen para explicar un tema en particular, ¿sí? Porque a veces un tema puede ser una sola sesión de clase y en una sola sesión de clase tal vez no alcanzamos a enganchar, elicitar, explicar, explorar. Pues tal vez simplemente me encargo es que con las clases anteriores los estudiantes tengan prerequisitos para la clase a la que van a asistir la próxima semana. Entonces, tal vez ese tema no tenga que ir ligado a una secuencia directamente, sino que hace parte como tal de un tema de explicación que está respondiéndose a todo un módulo, pero que yo ya enganché, licité y exploré en las primeras sesiones de la semana o las primeras sesiones del semestre, y ya después me descargo simplemente explicando sesión tras sesión. Pero los chicos ya están atentos, ya saben la finalidad de lo que van a entender, ya tienen los prerequisitos y yo solamente me encargo 1, 2 o 3 clases a explicar un tema. Y después de eso los evalúo, que es lo que hacemos habitualmente casi que finalizando cada corte. Entonces saco los parciales, saco las evaluaciones, hago los talleres, pero todo va encaminado en una lógica que los estudiantes están entendiendo por qué y para qué y qué están aprendiendo. Entonces creo que estamos muy bien, profes. Creo que vamos por el camino indicado y me alegra un montón que estas dinámicas, digamos, que ya se estén aterrizando al aula de clase, porque ustedes lo que se van a dar cuenta es que esto nos va a facilitar el trabajo, porque no tenemos que hacer dobles procesos o mostrar varios videos durante varias clases, sino que todo va a ir enganchado, va a ir encaminado a un objetivo fundamental, que es que nuestros chicos aprendan mucho mejor. No sé, Cecilia, si quieres complementar con algo adicional. Muchas gracias, profes. Sí, algo muy, muy corto, y es que veo que en los 2 ejemplos que nos han compartido, veo que los profes están utilizando de algún modo las herramientas que les hemos ido compartiendo. A veces de pronto uno tiene una temática para la cual dice, pero ¿cómo uso esta herramienta? A veces no es fácil como identificar cómo la usas, ¿cierto? Pero veo que también lo están combinando como preguntémosle a ChatGPT, preguntémosle a Gemini, preguntémosle a la CIA también un poco qué ideas nos dan de cómo podemos utilizar las herramientas en un contexto particular. No es una camisa de fuerza que usen las herramientas tampoco, pero pues son como ideas para establecer como una didáctica diferente en en esos procesos que estamos viendo a través de ese paso por las diferentes de la secuencia didáctica. Entonces, para que tengan en cuenta que pueden utilizar de diferentes formas una misma herramienta, pero me parece chévere el ejercicio que han venido haciendo.